entonces cargando la evaluación, ¿sí? La evaluación final, de pronto unas 4 o 5 preguntas que estemos relacionadas 100% con lo que hemos hablado estos 4 días en la capacitación, y para eso tienen un lapso de 5 días. Estamos hablando de 17, 18, 19, 20 y 21, hasta el 21 de octubre para poder realizar la evaluación, ¿sí? Recordemos que todo va a ser directamente por la página, todo va a ser por la página. Lo importante, señores, es confirmar el ingreso de la plataforma, ¿no? Ayer varios de ustedes me escribieron por ahí por el chat, en algunos inclusive para que los inscribiera hasta el día de ayer, ¿sí? Se les dio la oportunidad. Ya hoy deberíamos tener todos el ingreso a la plataforma, ¿sí? De todas formas, acá les voy a proyectar, si son tan amables me confirman, por favor, que efectivamente estén viendo en sus pantallas lo que es la plataforma, y ahí les indico la información que tenemos cargado hasta el momento, ¿sí? Entonces, bueno, en la parte de novedades, ya saben, tenemos los videos grabados en vivo hasta el día número 3, ¿sí? Es decir, hasta el día de ayer, por si alguno en un futuro desea repasar, desea verificar alguna clase en la que no pudo estar las 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte de trabajo en clase, aquí es donde justamente van a conseguir la evaluación final, en trabajo en clase. Algunos me preguntan, profesor, yo tengo la invitación, yo puedo ingresar a Classroom, pero no me han llegado las preguntas. Recuerden que las preguntas las vamos a conseguir acá, señores, en trabajo en clase. Y aquí están las 3 preguntas que se han montado hasta el momento, sí, de autoevaluación. Y aparte, ya tienen el material de apoyo disponible, tanto el material, el PDF, así como la presentación que utilizamos para las clases en vivo. Aquí mismo donde donde se va a montar la evaluación final. Ojo con eso. Aquí donde se va a montar la evaluación final, y les voy a montar también lo que son las preguntas de las encuestas para la evaluación de la capacitación, ¿sí? Esto de alguna forma nos permite a nosotros como consorcio, ¿sí? Capacitador, de pronto recibir ese feedback por parte de ustedes si consideran que realmente está siendo productiva estas capacitaciones, si consideran que el material que se está recibiendo realmente lo consideran útil, lo consideran que lo pueden aplicar en sus puestos de trabajo. Y en cuanto a las herramientas recibidas en la capacitación, cómo se sienten, cómo se sintieron durante la capacitación. ¿Consideran el satisfecho o insatisfecho? ¿Sí? Cómo ustedes aprecien esta evaluación. 3 preguntas de encuesta, realmente si las desean llenar, bienvenido sea. Si no, no es obligatorio que las llenen, ¿sí? Eso nos permite, como les digo, a nosotros pues mejorar y de alguna forma pues verificar que estamos haciendo el trabajo correcto, ¿sí? Y eso pues lo recibimos con el feedback o la retroalimentación por parte de los participantes. Entonces, acá en trabajo en clase vamos a conseguir lo que es la evaluación y las preguntas de encuesta. Recordemos el material de apoyo disponible para que lo puedan descargar. Bueno, esto respecto a la plataforma. Me pregunto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento, señores? ¿Todo claro? Por favor. ¿Dudas, inquietudes con respecto al ingreso? ¿Algún problema que persista para ingresar? Bueno, veo que entonces no hay dudas. Voy a proyectarles acá en sus pantallas lo que es el cronograma de trabajo, cómo vamos de acuerdo al tiempo. Ayer quedamos justamente en este tema de principales técnicas de análisis de fallo, ¿sí? Hoy vamos a retomar ese punto que vamos a estar hablando de cuáles son las principales técnicas dentro de lo que es una metodología o análisis causa-raíz, ¿sí? Cuáles son las principales que nos podemos encontrar para poder desarrollar una investigación. De pronto si un equipo es el que está presentando falla excesiva, o si de pronto es un suceso que ocurrió donde trajo como resultado la muerte de un trabajador, o unas paradas donde los costos realmente sean muy elevados bajo este tipo de acciones, donde el impacto realmente es bien elevado, bien considerable. Es por lo general cuando se acostumbra a emplear este tipo de metodologías, ¿no? Para de raíz, como su propio nombre lo indica, podamos cerciorarnos
de lo que sucedió o de lo que desencadenó esa serie de actividades eh, imprevistas, ¿sí? Para que en futuro no vuelvan a ocurrir. O en el caso de que pueden llegar a ocurrir, tomar los preventivos para que se puedan mitigar esos riesgos, ¿sí? Esos riesgos en cuanto a la preservación del medio ambiente, en cuanto a la propia condición de la planta y así como el riesgo en cuanto a la integridad del trabajador, ¿no? Bueno, listo. Esto en cuanto a lo que les había comentado de la plataforma. Esto en cuanto a lo que les había comentado de la plataforma. Buenos días, Freddy, Willington, Robinson, Nelson Piraván, Saúl Borges, Carlos, José Martín, buenos días, Ángel Wilmer, Juan Ramón, buenos días, Wilmer Wilken, Víctor Alexi Roa. Buenos días, hermano, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien o qué? Buenos días, me dice Wilson, por favor, si puede enviar la invitación de la capacitación del día de hoy a este correo. Aún no ha sido posible ingresar. Wilson, este correo... Ah, pero ya lograste ingresar. Ya veo que estás ahí sin problema, ¿sí? Diego Alejandro, buenos días. Bueno, entonces, fíjense, a los que nos estamos conectando ahí recientemente, estamos repasando la información que tenemos allí dentro de la plataforma, ¿no? Don Fabio, buenos días. Don Fabio. Bueno, señores, bienvenidos a los que estamos llegando ahí poco tarde. El, bueno, entonces les comentaba, ¿no? Hasta el momento estamos repasando las clases, ¿sí? Que se encuentran ya plasmadas dentro de la plataforma Classroom. Ya como les estaba diciendo hace un momento, se encuentra disponible el material de apoyo, así como les estaba indicando dónde es que van a conseguir la evaluación. Hoy a final de la tarde, 6, 7 de la noche, les estoy enviando la evaluación final, 5 preguntas por lo general, y tienen 5 días plazo para que la puedan realizar. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando hasta el momento, así como lo que es el cronograma de trabajo, explicándole el punto en el que quedamos y donde vamos a dar continuidad hasta el día de hoy. Carlos Andrés Rodríguez, buenos días. Carlos Andrés Rodríguez Guerrero, buenos días, hermano. Entonces, bueno, ya con respecto a la plataforma, si alguien tiene alguna duda, inconveniente para el ingreso, vamos entonces a esperar cuando finalicemos la capacitación, por ahí al cuarto para las 9 y revisamos puntualmente cuáles son los que han tenido inconvenientes para ingresar. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo, compañeros. ¿Sí? 38. Bueno, perfecto. Vamos entonces a aceptar por acá al señor Omar Vallejo. Don Omar. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenos días, compañero. ¿Qué tal, hermano? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar la clase de hoy desde el tema técnicas de prevención del deterioro, ¿sí? Cuando hablamos del deterioro de la máquina, inmediatamente nos tenemos que referir, ¿sí? Es al lenguaje de la máquina en la cual nos puede dar alguna señal para permitirnos a nosotros identificar lo que es un fallo anormal, ¿no? Recordemos que los tipos de fallos que se pueden llegar a presentar
pueden ser innumerables de acuerdo a la característica propia de operación, a las condiciones de operación, a la naturaleza de la máquina. ¿Sí? Se puede decir que las máquinas producen señales y pueden advertir de forma anticipada. Por lo general, un fallo no ocurre, como sabemos bien, de la noche a la mañana de imprevisto, en un momento a otro. ¿No? Por lo general se viene manifestando progresivamente alguna de las eh, alguna de las condiciones de operación. Es importante en este tema hablar justamente de lo que son lo que es la clasificación de las áreas donde puede llegar a producirse un fallo, ¿no? Hablemos del término de la gráfica de la bañera, que lo conversamos ayer un momento, donde están las tres zonas bien clasificadas: inicial infantil, así como la intermedia fortuito, y finalmente lo que son las de desgaste, que es donde nosotros por lo general deseamos que ocurran las fallas en este parte de la gráfica, donde sean justamente por lo que es el desgaste propio de la máquina, llámese por el carga cíclica, por el tiempo en operación, etcétera, etcétera, etcétera. El función como nosotros, como técnicos, como mantenedores, está como les decía, ¿no? Lo que es la sinergia, lo que es el entendimiento de sus sistemas, parámetros, variables, ¿sí? Y percatar de pronto hasta lo sencillo, un oído, un sonido normal de operación, una vibración aparentemente normal, ¿sí? Así como una temperatura que ya nosotros a simple vista lo podemos reconocer. ¿Sí? A simple vista la podemos reconocer en un momento determinado, pues, poder pasar la alerta de inmediato. Oiga, mira, aquí está sucediendo esto, esto puede ocurrir por esto, por aquello, por aquello. Lo más conveniente es en un momento que nos lo permita la operación, hacer un chequeo, ¿sí? Y descargar cualquier daño mayor, ¿sí? A ver, que está ingresando. Bueno, causales potenciales que pudieran llegar a dar origen a lo que es una falla. En caso de la vibración, así como un calentamiento excesivo, de inmediato es algo que le está gritando a la máquina que no está de forma correcta. En los casos de vibración no típica, las causales principales pudiesen llegar a dar de acuerdo a lo siguiente: cojinete, rodamientos, engranaje defectuoso, ya sea por carga cíclica, ya sea por alguna condición de desgaste progresivo en el material, así como fallas eléctricas, mecánicas, problemas causados por desalineamiento. Les da un dato estadístico que quisiera que lo manejaran y lo tuvieran siempre, ¿sí? Lo que es el porcentaje, ¿sí? El 50% de las fallas de equipos dinámicos corresponde justamente a lo que falla por desalineación. Y hay otro porcentaje importante también: el 36% de la falla en lo que es rodamiento, cojinete, justamente por mala lubricación, ¿sí? Y el 70% del desgaste de las máquinas ocurre justamente en el momento del encendido. Son tres datos, ¿sí? Que en lo posible quisiera que lo conservaran y lo mantuvieran siempre, para ver en cuanto nos afecta a nosotros, ¿sí? En el rendimiento de nuestra máquina, lo que es una alineación correcta, lo que es una lubricación adecuada, ¿sí? Así como el cuidado que hay que tener a la máquina justamente cuando la misma entra en funcionamiento o está recién encendida, ¿sí? Bueno, además de lo que es el calentamiento, lo que es la vibración excesiva, pueden llegar a producir en unas condiciones adicionales que me arrojan lo que es un fallo, como en el caso de lo que son las fugas de agua o algún tipo de lubricante, lo que son las fugas de los aceites, mangueras, conexiones sueltas que me permitan por ahí lo que es el escape de un tipo de fluido en particular, ¿sí? Tubos corroídos, sonidos anormales. Por eso les comentaba cuando veíamos lo que era la inspección nivel 1, ¿no? Para mí, la inspección más importante que que podemos llegar a desarrollar en una máquina es justamente lo que es la inspección rutinaria. Esa inspección que usted realiza en 7 de la mañana, apenas llegue a su planta, tomado con el formato respectivo, ¿sí? El documento respectivo, y el chequeo de las diferentes, perdón, y el chequeo de las diferentes variables de su máquina y de su máquina en funcionamiento,
así como las de variable en operación de su sistema, ¿sí? Chequear las diferentes variables y, por supuesto, cerciorarse de las conexiones, cerciorarse de lo que son las mangueras, cerciorarse de lo que es pronto, como lo indica acá, ¿no? Un tubo que en un momento determinado puede llegar a, por toda una condición, corrosión o un golpe, podemos llegar a tener una pequeña fisura y por ahí podemos tener una fuga inesperada de lo que es algún tipo de fluido que maneje nuestra máquina. Entonces, para mí, como recomendación, esta es la inspección más crítica, ¿sí? Con mayor importancia, la que me permite cerciorarme, ¿sí? En un momento determinado cuando efectivamente hay una condición anormal. Vibración, sonido anormal, temperatura elevada, alguna conexión suelta, perdón, daños sobre la integridad de un tubo, una manguera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La falta de lubricación, ya sabemos lo que me puede llegar a incidir, ¿sí? Sobre todo en elementos como cojinetes, como rodamiento, el alto porcentaje que tiene de incidencia en cuanto a las fallas, en cuanto a las fallas de estos equipos. ¿Sí? Sí, ya los que tenía aquí pendientes ya los acepté a todos, no sé quién más esté pendiente por ahí. No, pero dígale que por favor intenten ingresar porque acá no tengo ningún pendiente. Dígale que intenten ingresar y voy a estar acá un momento, por favor. ¿Vale? Bueno, entonces fíjense, ¿cómo identificar lo que es un mal funcionamiento en una máquina? Ya hablamos un poco de esto, ¿no? Además de seleccionar lo que es el candidato adecuado, es decir, cada uno de ustedes que cuente con la respectiva capacitación, el respectivo conocimiento, la respectiva experiencia dentro de sus diferentes puestos de trabajo, no está de más aquí donde vamos a complementar lo que ayer hablábamos. En cuanto a lo que es un personal íntegro, no solamente que me maneje la parte teórica, la parte normativa, ¿sí? Así como de igual manera debemos ir conociendo, afianzándonos con lo que es la operación de nuestro equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la experiencia a través del tiempo optada por algunas condiciones. Uno realmente aprende más cuando suceden los eventos no deseados, cuando ya pasa un daño, cuando ya pasa una condición que no queríamos que sucediera, ahí es realmente donde nosotros aprendemos más. ¿Sí? Pero como buenos técnicos, como buenos profesionales, está en nosotros mismos el indagar, ¿sí? Indagar de pronto con esas personas que tienen más tiempo dentro de la industria. Oiga, ¿y cómo ha fallado esto? ¿Cuándo ha fallado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo repararon? ¿Cuál tipo en qué repuestos utilizaron cuando hicieron ese último mantenimiento? ¿Cómo se dieron cuenta de la falla? ¿Cómo se desencadenaron los diferentes escenarios para esa falla? Toda esa serie de preguntas, consultas, de pronto hacérselas llegar y al personal de pronto con más experiencia y con más tiempo en la industria, ¿no? Que nos permita a nosotros como más nuevos, ¿sí? Irnos amoldando, ¿sí? Con el funcionamiento tanto normal como anormal de los diferentes equipos. Y paralelo a eso, como les decía, está en cada uno de nosotros en reforzar lo que es la parte teórica y reforzar lo que es la parte teórica, técnica en cuanto a lo que es normativa, a lo que son conceptos como los que estamos viendo acá en esta capacitación y en lo posible pues no quedarnos con esto sino tratar de profundizar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más, no es que todo lo que nosotros hemos estado hablando aquí de inmediatamente nos va a quedar todo, ¿sí? Trato de ser lo más práctico posible, de darle ejemplos reales, anécdotas reales para que sea más sencillo el entendimiento. Pero van a haber oportunidades en donde no todo de pronto no nos vamos a quedar. Para eso van a contar allí con el material de apoyo para en un futuro, un sábado, un domingo, que estén por ahí sin hacer mucho. De pronto ponerse a repasar el material y consultar los datos técnicos que ahí se les deja, ¿no? Normas técnicas sobre todo. El trabajo de calidad se trata con
cuando ya usted llegue a complementar lo que es la retención de conocimiento técnico con la experiencia dentro del equipo de trabajo y el entendimiento del funcionamiento de sus máquinas y sus respectivos procesos, ¿sí? Los procesos y tareas, ya sean de la operación o de mantenimiento de la máquina, deben mantenerse actualizados y con fácil acceso para quienes así lo necesiten. Y no solamente con quien lo necesite, sino en lo posible ser abierto con el traspaso o el fluido cómo puede llegar a fluir la información dentro de nosotros mismos. Recordemos que mientras más ayudamos a nuestros compañeros, mientras más de pronto los enseñamos con un procedimiento adecuado, eso al final es productivo para todos, para usted, para su compañero, para la compañía. En un momento que usted de pronto esté ahí de descanso y usted sea el único que sepa cómo calibrar un equipo o cómo resolver una falla terminando un equipo, ya no lo van a estar molestando, es decir, le van a dejar su tiempo de descanso tranquilito y ya otros compañeros de pronto van a manejar a la perfección también para ayudarlo a usted, ¿no? Es posible, mientras se apaga fuego, pensar a diario entre las soluciones. ¿Qué es lo que me quiere decir este concepto? Por lo general, no deberíamos tener una situación dentro de nuestras plantas, equipos, sistemas, en donde estemos abocados, sería ya resolver los problemas una vez que se han desencadenado. Llámese un rodamiento cuando ya salió de funcionamiento estando en operación, donde sí o sí necesitamos repararlo, porque si no la máquina sigue estando fuera de servicio, ¿no? Así como en el caso de un motor, ya cuando de pronto vemos algún motor que presenta bajo aislamiento, pues no esperarlo hasta el último momento donde ya esté inoperativo para sacarlo a funcionamiento, ¿sí? A esto es justamente lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de apagar fuego, esperar que las máquinas lleguen a su posición inservible para tomar las acciones y corregirlas, ¿no? Este no es el punto de vista en el cual nosotros queremos, ni estoy seguro que es lo que la. Gracias, compañero. Gabriel Zambrano. Gabriel, buenas tardes. Gabriel, ¿me escuchas? Bueno, entonces para continuar con este tema, no, y estoy completamente seguro que es lo que no quiere de igual manera el consorcio ni la compañía para la que ustedes trabajan, el esperar a que los equipos se dañen. No, siempre irnos un paso adelante en cuanto a lo que es la verificación, el análisis, la interpretación de las diferentes variables de su máquina y las medidas a tomar con mucha anticipación, ¿sí? Para evitar un fallo, evitar alguna situación que pueda desencadenar una serie de eventos. Y justamente para esto nosotros vamos a estar estudiando lo que son las técnicas o metodologías, ¿sí? De un análisis causa-raíz. Un análisis causa-raíz, un método sistemático que nos permite llegar al trasfondo de la situación, ¿sí? De la situación. El método de análisis causa de raíz, como les decía, normalmente es usado cuando ocurren eventos de gran envergadura, llámese muerte de un trabajador, el fallo de una máquina en la cual el impacto en cuanto a los costos y al tiempo realmente es bien considerable, ¿sí? Así como cuando se proceden de pronto situaciones de riesgo o fallas muy repetitivas. Ya cuando se presentan por lo general este tipo de eventos de condiciones, es cuando decidimos hacer lo que es la aplicación de un tipo de metodología de análisis causa-raíz. Como vamos a ver adelante, cuando entremos en detalle en esta metodología, es un tema, ¿sí? Que no es para poner un pañito de agua tibia, sino definitivamente llegar a la raíz o al fondo del asunto para evitar que a futuro se vuelva a presentar una condición similar, ¿sí? Entonces, fíjense, así como las fallas, Wilfrido Tolosa, buenos días. Así como las fallas potenciales tienen una variedad de causas, ¿sí? Su detención puede ser posible mediante lo que son inspecciones tipo rutinarias, ¿sí? Así como la adquirida por algunas técnicas específicas. Ya nosotros hemos hablado, ¿sí? En reiteradas oportunidades, se han repasado, se han aclarado dudas, se han vuelto a explicar
lo que son los diferentes mantenimientos predictivos que me van a ayudar a mí a darle un enfoque al mantenimiento, al sistema de gestión de mantenimiento de mi compañía, no abocarnos a lo que son los correctivos, sino caso contrario, abocarnos a lo que son las reparaciones, mejor dicho, lo que son las programaciones de los mantenimientos a tiempo, basándonos en qué, en lo que es asegurar lo que es la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. Recordemos que no es lo mismo usted tener un equipo confiable y disponible que tener un equipo disponible y confiable. No es lo mismo. Usted puede tener un equipo disponible, pero realmente no sabemos qué tan confiable sea. Pero en caso que usted tenga un equipo confiable, por supuesto que va a estar disponible en el tiempo que usted lo requiere. Justamente es el enfoque en cual nosotros queremos ver. Ya por tiempo directivos de compañías se han percatado, se han dado cuenta de que el mantenimiento no va a verse como un gasto, como una gastadera de dinero, sino al contrario, sino como una inversión que a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo siempre va a tener los frutos, ¿sí?, de esa inversión que usted está realizando en esa máquina, justamente por el tema de lo que es lo que le representa a usted, lo que es la confiabilidad y la disponibilidad en una máquina. Si nos ponemos a sacar números, al nosotros dejar un equipo que se detenga, que salga de operación, y comparamos lo que es la producción perdida, lo que es mano de obra perdida, lo que la empresa dejó de percibir en ese tiempo, así como los gastos que le implica las actividades de reparación. Si nosotros hacemos esa comparación de todos estos gastos con los gastos de pronto si yo hubiera aplicado algún tipo de mantenimiento predictivo y hecho la programación para corregir lo que no estaba bien, si hacemos esa comparación, vamos a ver que los gastos de ese punto de vista, cuando fuimos alerta, seguramente van a ser muy inferiores, ¿sí?, a los que se presentaron producto del fallo anticipado. Esto ya hay, afortunadamente, hay compañías, hay directivos que ya perciben este concepto y ven el mantenimiento justamente como una inversión. Estoy seguro que no todos lo ven de la misma forma y yo sé, estoy consciente de que en compañías de pronto lo que es el suministro de ciertas herramientas, lo que es el suministro de equipos predictivos, lo que es el suministro de algún equipo en específico que ustedes necesitan, en ocasiones no se lo, no lo aprueban o no lo compran, etcétera, ¿sí? Y ustedes lo necesitan para una determinada actividad, ¿no? Para garantizar su trabajo de la mejor forma posible. Profesor, ¿y cómo hacemos entonces si si lo estamos requiriendo, estamos viendo la necesidad técnica, pero no lo compran? ¿Qué hacemos si no lo compran? ¿Me quedo de brazos cruzados? No, usted tiene por allí una serie de documentos, una serie de formatos en los cuales usted tiene una herramienta muy valiosa, que es justamente predecir esa situación insegura que puede llegar a presentarse por alguna condición en un equipo. Usted, basado en su experiencia técnica, en el conocimiento técnico adquirido, tranquilamente puede llegar, diligenciar lo que es un formato, un reporte, y haciendo la aclaratoria del tema, se necesita este y este material con fines de realizar un mantenimiento en determinado equipo, ya que si no pueden llegar a presentarse condiciones inseguras para el personal, condiciones de pronto con riesgo para el medio ambiente, así como propiamente de la capacidad instalada de la máquina. Hace su notificación y digámoslo así, que ya es un paso en cual usted no tuvo responsabilidad absoluta en el momento que se llegase a desencadenar una serie de eventos. No es que estamos diciendo que vamos a desear que suceda algo, un tipo de esta envergadura, ¿no? Por ningún momento vamos a estar deseando que suceda nada, pero en caso que se llegase a desencadenar, pues usted como técnico, como profesional, pues dio las recomendaciones que tuvieron que haberse dado. En caso que no se tomaron en cuenta, pues ya escapa de sus manos, ¿sí? Entonces, una recomendación bien personal en cuanto a ustedes, para de pronto no quedarse ahí de brazos cruzados y decir que no tiene importancia, no, sí tiene y mucha importancia todas las recomendaciones que nosotros podamos dar, ¿sí? La forma más fácil de entender lo que es un análisis causa-raíz es pensar en problemas comunes. Vamos a hablar de los más sencillos. Fíjense, nos encontramos enfermos y vomitamos en el trabajo. De pronto, ¿cuál puede ser la solución más sencilla? O nos vamos al médico y le pedimos que nos encuentre una causa raíz, o simplemente nos vamos al médico a esperar de pronto, nos vamos a la casa a esperar de pronto que se me pase el malestar,
me tomo ahí alguna cosita, un guarapito o algo, y cuando me sienta bien, ya estoy listo. ¿Sí? En el caso de un carro, por ejemplo, deje de funcionar en un mecánico, por alguna razón, tratamos nosotros de solucionar el problema así por encimita, ¿sí? Un pañito de agua tibia, y a lo que prenda y arranque, listo, nos olvidamos que el problema existió en algún momento, ¿no? Si nuestro negocio tiene un bajo. ¿Vas a comentar algo, compañero, o fue que se te abrió el micrófono, por favor? Bueno, entonces seguimos acá, ¿no? Para diferentes condiciones en la vida cotidiana de nosotros, como les decía, que nos podamos estar. Ah, ya. Bueno, tranquilo, tranquilo. Entonces, les decía, ¿no? Para el caso, pero no yéndonos hacia el extremo donde nosotros estamos hablando de fallas de maquinaria, vámonos hasta lo más simple. Como les decía, podemos llegar a presentar condiciones de algún síntoma de pronto que estemos presentando vómito. Lo más sencillo que sería irnos a la casa, tomar algún tipo de receta ahí casera con un balde helado y esperar a que se me pase el mal, ¿no? Me siento bien, me voy al trabajo mañana, pasado y otra vez lo mismo con el vómito, ¿no? Así como en el caso de un coche, de un carro, tenemos alguna falla presentada o lo tratamos de parapetear nosotros, viendo ahí por encimita qué es lo que sucedió, ¿sí? Si medio funcionó, ¿sí? Lo arrancamos y otra vez dele para adelante. O en el caso de que simplemente lo dejamos ahí arrumado, agarramos un taxi o agarramos un bus y ahí se quedó el carro, ¿no? Esperar hasta un milagro y que se mejore, ¿no? Son situaciones cotidianas y de igual manera que nos ayudan a entender este principio básico, lo que es una causa raíz. Vámonos a la parte industrial. Usted tiene una falla en una bomba donde encontró un equipo desalineado, listo, verificaron, tomaron medidas, lo volvieron a se alineó perfectamente, tomaron las medidas, las coordenadas, se alineó. Listo, perfectamente. Pasaron 5 días y otra vez el equipo desalineado. Y volvemos y lo alineamos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Pasando un pañito de agua tibia por la condición inadecuada de funcionamiento de la máquina, ¿no? Así como este ejemplo, muchísimos ejemplos más que se nos esté dañando con mucha frecuencia. De pronto un eje, ¿sí? De pronto el eje de una bomba, por decirlo de alguna forma, se nos está dañando ese sello en reiteradas oportunidades y yo lo que hago es, mire, se dañó otra vez, pásame otro y cambiamos, ¿sí? Pásame otro sello y cambiamos, pásame otro sello y cambiamos. Así como ese tipo de ejemplo, pueden llegar a presentarse innumerables dentro del fallas que se puedan presentar en su equipo, llámese mismos motores, oiga, ¿por qué será que se me está, este turbo, por qué será que se está dañando tanto? Hace 2 meses que lo cambiamos y otra vez ya está recalentándose. ¿Qué será lo que está sucediendo? Es mucho más fácil para nosotros, ¿sí? El solicitar el repuesto y reemplazarlo, ¿sí? Pero esta técnica justamente nos hace entrar en razón, ¿sí? Para validar todas las aristas que se pueden llegar a presentar y justamente ir hacia el problema raíz que se nos está presentando. En el caso, volvamos a lo más sencillo, ¿no? En el caso de que usted que se sienta con el vómito, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues acudir al especialista, a un técnico, a un doctor en este caso, en el cual nos recete, nos haga una serie de exámenes, ¿sí? De pronto exámenes de sangre, de pronto verificar alguna condición ahí que el médico o el especialista pues considere, ¿sí? Para esa situación nos mandará una serie de evaluaciones, exámenes, y ya cuando se consiga el daño, ¿sí? Atacarlo de raíz con tratamiento o si es con operación, o simplemente si son con droga, ¿sí? Nos manda la droga, pero atacarlo de raíz, de manera que a la semana, a los 2 días, usted no vuelva a presentar esos mismos síntomas, sino y por otro, y visto de otra forma, ¿no? Que ese daño no se tienda a alargar. Desde el primer comienzo
atacarlo y así prever cualquier condición en posterior que pueda resultar, ¿no? Asimismo, con el caso de los vehículos, con el caso del cuando se nos presenta a nosotros algún tipo de falla como tal, acudir con un especialista, en el caso de ustedes, los artistas del tema, el 2 3 analizar una situación que se pueda estar llegando a ocurrir con frecuencia, ¿sí? Y tomar los correctivos desde el primer punto de vista para evitar que se pueda alargar o se pueda extender la complicación del tema, ¿no? Vamos a ver a continuación algunas técnicas comunes de lo que son los análisis causa-raíz, algunas de las metodologías técnicas comunes de análisis causa-raíz, que en fin, último, lo que nos busca es, lo que nos va a ayudar es a descubrir la causa-raíz de un problema y así como identificar las posibles soluciones. Asume mucho más efectivo prevenir, ¿sí? Y anticiparme sistemáticamente a una falla que esperar que ya eso se haya desencadenado, me genere algún fallo imprevisto, por supuesto la condición, el impacto a nivel operativo, a nivel de costos, va a ser mucho mayor. ¿Sí? El análisis causa-raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas, metodologías, así como muy importante, considero yo, en este tipo de metodologías, uno de los factores más impactante es justamente la experiencia de su personal y quienes ayuden a resolver el problema. Mientras esté más aportando mayor cantidad de preguntas, mayor cantidad de ideas, es más factible llegar a la solución a descubrir la situación que les ha presentado ese problema, así como todas las posibles soluciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con de pronto la calidad técnica de las diferentes personas que conforman el equipo de trabajo. De igual manera, de igual manera el empeño que ustedes le coloquen, las ganas que ustedes le pongan al análisis, de igual manera va a ser el resultado. Si lo toman a la ligera, si lo toman como algo sin importancia, no, eso es por eso y ya no le metan más mente a eso. Búsquele y cámbielo y ya. Y resulta que en ocasiones no puede llegar a suceder como en ocasiones a las horas de operación o a los días de operación vuelve y sucede lo mismo, ¿no? No sé si en alguna oportunidad a ustedes les ha sucedido eso, o solamente a mí me ha pasado. ¿Qué dicen? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, bueno, gracias, don Willy. Entonces, fíjense, les decía, ¿no? Ese comentario, bien personal, sí, que en oportunidades me ha sucedido. No le meta más mente a eso, déjele que eso es. De pronto uno tiene fatiga, uno tiene cansancio del trabajo, no está de buen ánimo, no tiene ganas de pensar y resulta que al momento, ay, pues pucha, eso no era ingeniero y volvió y otra vez toca comprar otro y cambiarlo. Imagínense ustedes el irle a presentar a uno la cara al gerente em, con toda la vergüenza del mundo, oiga, se volvió a dañar eso, hay que volverlo a comprar, ¿no? ¿Por qué pasa eso en ocasiones? De pronto no le estamos dando la importancia que deberíamos al analizar una falla o un inconveniente con una máquina. Recomendación, un equipo de trabajo, ¿sí? Con experiencia, que sepan del asunto y escucharnos a todos y tomar las decisiones que sean, por supuesto, más correctas, como les digo, para futuro evitar que el mismo problema inconveniente se les llegase a presentar, ¿no? Cuando hablo de futuro, pues serán días, meses de operación, por supuesto que ya cuando el componente que reemplacemos llega a su estado natural de desgaste, pues por supuesto tendrá que manifestarse su daño, ¿no? Pero hablamos de lo que son fallas anticipadas como tal. Bueno, en esta ocasión vamos entonces a hablar sobre lo que son objetivos y beneficios de aplicar un tipo de metodología de análisis causa-raíz que nos puede llegar a aportar a nosotros. El primer objetivo es descubrir la causa original, ¿sí? El efecto original de un problema en sí, ¿sí? El segundo objetivo es comprender completamente cómo repararlo, compensar o aprender de cualquier tipo de problema subyacente dentro de la causa raíz. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Agarrando a los compañeros que estamos ahí trabajando en equipo. Oye, alguno de ustedes se ha estado cuando
se ha presentado una condición similar en este tipo de equipo, cómo lo resolvieron, por qué se estaba presentando esa condición, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy importante, documentar todo lo que vamos haciendo con las diferentes maquinarias. En el respectivo reporte se pasará por allá el compañero que nos ayuda a montar esto en SAP y ustedes a futuro pues, pueden llegar y consultar esta información sin ningún tipo de problema, ¿no? El tercer objetivo sería ya aplicar lo que aprendemos de análisis para prevenir futuras causas a corto y a largo plazo, de manera que las podemos controlar o en caso contrario mitigar el efecto que las mismas pueden llegar a producirse, ¿no? Como les decía, casi el efecto, el factor A1 primordial cuando aplicamos este tipo de metodología, ¿sí? Justamente está en lo que las personas estén dispuestas a entregar en ese análisis y así como el compromiso de cada uno de ustedes en cuanto el contar con personal calificado, con experiencia, pues siempre resulta un poco más valioso, ¿no? Para el momento de análisis. Un ingeniero nuevo que tenga todas las ganas de hacerlo bien por la compañía, de esmerarse, pero lastimosamente no cuente con la experiencia, no con la teoría, difícilmente podemos llegar a desarrollar un análisis efectivo, ¿sí? No estoy diciendo que la teoría sea mala, pero es fundamental al momento de este tipo de análisis lo que es la experiencia en campo, las vivencias, y eso pues lo tienen ustedes con los años de servicio, ¿no? El análisis puede llegar a ser tan bueno, ¿sí? Así como todas las ganas, el esfuerzo que cada uno tenga a la hora de aportar información, tanto para establecerle la causa origen como las posibles soluciones centrales que pueden llegar a emplearse para evitar que se puedan llegar a futuro a cometer lo mismo, ¿no? El tratamiento de síntomas individuales podría sentirse algo productivo, ¿sí? Resolver un problema, resolver un gran problema, cantidad de problemas se hace parecer algo imposible, pero contando con lo que es la ayuda, lo que es la cooperación de un equipo de trabajo comprometido, realmente el resultado tiende a ser muy positivo, ¿sí? Muy positivo para el funcionamiento de la compañía, así como para el rendimiento de las diferentes máquinas, ¿sí? Ahora, vamos a ver parte ya teórica, justamente de las metodologías de que estamos hablando de análisis causa-raíz. Existen principios básicos que guían lo que es un satisfactorio análisis de que es causa-raíz, algunos de los cuales ya deberían ser evidentes, ¿sí? Esto nos ayudará en cuanto a la calidad del análisis, sino que también puede ayudar al analista a generar confianza y aceptación por parte de los interesados, clientes, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en esta oportunidad vamos a hablar sobre dos metodologías utilizadas para lo que son los análisis causa-raíz y las vamos a ver a continuación. Los 5 por qué. ¿Sí? Como su nombre lo indica, no es que la metodología esté basada con que tengamos que hacer 5 preguntas. Realmente no se sabe si es cierta porque se le colocó los 5 por qué. ¿Sí? No es algo que tenga nada que ver. Lo que sí me quiere decir esta metodología, ¿sí? Es que trate de hacerme cuantas preguntas yo considere necesarias a fin de conseguir la causa original o lo que conocemos como la causa raíz que me desencadenó un evento no deseado, ¿sí? Esto justamente a lo que se refiere esta metodología de los 5 por qué, como lo vamos a ver adelante, consiste en plantearse la cantidad de preguntas como sea necesaria. Y de pronto vamos a tener unos ejercicios prácticos sencillos y como les decía, la idea es hoy hacer unos planteamientos con ustedes para que ustedes mismos aporten las ideas, ¿sí? Para ver cómo es la solución de un tipo de problema en particular y verán el resultado eh, positivo que podamos llegar a tener con la inclusión de un equipo pues, con bastante experiencia, ¿no? La sabiduría común sugieren alrededor de 5 preguntas, pero realmente esto no tiene ninguna limitante en el caso de hasta llegar a colocar de acuerdo al problema el 50 o la cantidad que se considere necesaria, no es ninguna limitante como tal, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer este ejemplo, que fue el que comenzamos en la parte de este tema, ¿no? Recordemos el ejemplo de una conmoción cerebral, por ejemplo.
Primero, nuestro jugador presentará un problema. ¿Por qué tengo tanto dolor de cabeza? ¿Sí? Este es el primer cuestionamiento de que se pudiera llegar a presentar bajo una condición. ¿Sí? Primera respuesta, porque no puedo ver con claridad. Y ahora vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿Por qué no puedes ver con claridad? Ahora viene la respuesta, porque mi cabeza golpea el suelo. Tercera pregunta, ¿por qué tu cabeza golpea el suelo? Tercera respuesta, me derribaron contra el suelo y me golpeé la cabeza con fuerza. Cuarta pregunta, ¿por qué golpeaste la cabeza? ¿Por qué golpear el suelo te dolió tanto con la cabeza? Cuarta respuesta, perdón, porque no llevaba casco. Quinto por qué, o quinta pregunta, ¿por qué no llevabas casco? Quinta respuesta, porque no teníamos suficientes cascos en el vestuario. Un planteamiento de un jugador, ¿sí?, que entra a salir y se lleva una conmoción cerebral. Entonces, fíjense ustedes todo lo que se desencadena, la serie de preguntas para al final reducir que justamente el problema estuvo en que no habían cascos disponibles en el vestuario para que el jugador en este caso se lo haya podido colocar y evitar así una conmoción. ¿Sí? Algo de pronto que nos pueda parecer ilógico, pero fíjense cómo están relacionados, cómo pueden estar llegados a relacionarse las cosas. ¿Sí? Después de unas cuantas preguntas descubrimos que la causa raíz de la conmoción cerebral fue justamente por los cascos disponibles. En el futuro, pues ya estoy seguro que las medidas a tomar en cuenta van a ser diferentes, de pronto no asegurarse de que todos los jugadores tengan su casco y así como velar por una mayor cantidad de estos equipos disponibles para el equipo, para la organización del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así como esto, un ejemplo sencillo, vamos a ver adelante otros ejemplos similares con preguntas como los 5 por qué. Ahora, la otra metodología muy similar es conocida como el diagrama de espina de pescado de causa-efecto. Este es un diagrama mucho más gráfico y mucho más visible, en la cual en la parte central, digámoslo así, en donde van las espinas, el cuerpo como tal del pez, se escribe lo que es un problema, ¿sí?, conocido como también el diagrama de Ishikawa, ¿sí?, el cual nos permite ver de forma más visible el problema principal, ¿sí?, que al cual nosotros queremos darle, por decir, justificación, no, vamos a llamarlo, podemos cerciorarnos de cuál fue su causa raíz, así como los posibles efectos de esa causa. En un diagrama visual colocamos el problema principal, así con sus causas y sus respectivos efectos, y comienzan a llover todas las preguntas que sean posibles, ¿sí?, sobre ese diagrama principal o sobre el cuerpo principal del pescado, y comienzan a llover todas las ideas así como las causas posibles, hasta el momento donde nos permite determinar el origen y conseguir la respectiva solución. Al igual como lo hemos dicho, en la metodología general de lo que es un análisis causa-raíz, va de la mano, ¿sí?, mucho de lo que es la experiencia del personal, del equipo multidisciplinario que conforme ese análisis, ¿sí?, y toda la cantidad de lluvias de ideas posibles en cuanto a los posibles situaciones que desencadenaron esa acción, así como en cuanto a las causas, y nos permiten llegar como a esa actitud sobre el problema en sí que se tuvo llegar presentando. Por lo general comenzamos con lo que es el problema en la mitad del diagrama. De esta forma se aplica este tipo de metodología. Luego hacemos una lluvia de ideas sobre varias categorías de causa que luego se colocan en una rama de la línea principal, lo que se conoce como los huesos de las costillas del pescado, ¿sí? Y vamos llenando todo el pescado o todo el diagrama del pescado con la mayor cantidad de información en cuanto a las posibles causas, así como sus respectivos efectos. Las categorías que se piensan son bastante amplias para examinar, así como incluir a personas que estén relacionadas, como les digo, con el tipo de actividad que estemos relacionando, y va a incidir en lo que es la calidad del resultado final del análisis. Puedes agrupar las diferentes categorías, las dividimos en partes más pequeñas. Por ejemplo, bajo personas podríamos considerar factores posibles, lo que es la falta de raíz, como en el caso de un liderazgo personal o capacitación. Un ejemplo ahí muy sencillo. A medida que profundizamos en lo que son las causas y sus causas potenciales, al cuestionar cada una de las ramas,
nos acercamos a la fuente del problema, ¿sí? Podemos usar como métodos para eliminar las categorías o relacionar e identificar los factores correlacionados con las posibles causas fundamentales. Para simplificar cuidadosamente, deberíamos hacer una jerarquización de las categorías e ir descartando de acuerdo a lo que al problema que se fue presentando, ¿no? Categorías comunes a considerar en un diagrama espina de pescado. ¿Para dónde lo podemos? Categorías en las cuales podemos aplicar un tipo de análisis como espina de pescado, en lo que son maquinarias, equipos, métodos, en algún tipo de proceso, en alguna línea de producción, algún proceso de fabricación o línea de servicio, así como los propios materiales, ¿sí? Personas, condiciones físicas o de conocimiento, comportamientos, etcétera, medición en cuanto a la misión, gestión, dinero, liderazgo en cuanto al mantenimiento, ¿sí? Productos o algún tipo de servicio, promoción, procesos, evidencia física, rendimiento, entorno, proveedores, habilidad. Es decir, que ante todas estas posibles situaciones, ante alguna situación irregular que se pueda estar presentando, yo puedo tranquilamente aplicar lo que es un análisis o metodología de espina de pescado, donde el problema principal yo lo coloco en el centro y de ahí sobre las diferentes huesillos, vamos a llamarlo así, del pescado, comienzan a surgir la cantidad de ideas posibles que me puedan estar generando ese problema, así como sus causas. Se van descartando las diferentes ramas que puedan estar presentando hasta el, de acuerdo al equipo multidisciplinario, experiencia que puedan aportar cada uno de ellos, vamos descartando hasta finalmente conseguir lo que es la solución del problema. En comparación con los 5, porque es un diagrama mucho más visual y mucho más sencillo de verlo, y nosotros como tal, hay personas, algunos somos mejores para poder entender con letras, con números, otros somos mejores para el entendimiento de forma gráfica, ¿sí? Se nos quedan las cosas mucho más rápido, ¿no? Realmente esa sería la diferencia con que podemos llegar a comentar, ¿no? Consejo para realizar un análisis eficaz de lo que en cuanto a lo que es el análisis de causa-raíz. Fíjense, varias preguntas, varias planteamientos importantes. A preguntas para aclarar la mayor información que nos podamos hacer. Ninguna pregunta, por tonta que parezca, es innecesaria cuando hacemos un tipo de estos análisis, ¿no? En ocasiones a veces ustedes pueden llegar a darse cuenta de que pueden llegar a tener una falla en un equipo y de una vez uno se aboca a lo más complicado, a lo más a lo más complicado, a lo más difícil, ¿sí? De la interpretación. Y de pronto, no sé si en alguna oportunidad a ustedes le han pasado, ¿no? Y de pronto, les doy un ejemplo. Nosotros trabajando en un equipo, en un taladro de perforación, eran como las 9, 10 de la noche, y de pronto se fue la luz en todo el equipo, en todo el taladro. Se fue toda la luz. Se pararon los generadores, 4 generadores 3512 Caterpillar. Estaban trabajando, no recuerdo si 2 o 3, uno de backup. Se fue la luz en todo el taladro. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace uno? Irse directamente a lo que es el motor como tal, porque se apagó el motor. Él revisa líneas de combustible, purga los motores, verifica si es que hay alguna obstrucción en la línea de combustible o fue que hay alguna condición de control de los motores que hizo que los disparara. A eso es lo que uno se va, ¿no? De una vez. Estuvimos como 2 horas, afortunadamente la tubería, no estábamos dentro del pozo, sino estábamos en la parte protegida, cubierta del pozo, con el revestidor. No habría peligro, afortunadamente, de quedarnos pegados, ¿no? Pero, por supuesto, es una condición muy crítica, sobre todo por cuando esté trabajando en un pozo de perforación, lo que es la parte del movimiento del lodo. En lo posible eso no puede quedarse estático, ¿sí? Hay condiciones en las que no puede quedarse estático porque es crítico tanto para las paredes del pozo, así como para la propia seguridad del pozo, ¿no? Bueno, entonces comenzamos a revisar, pasamos 2 horas revisando lo que era todo el sistema de combustible, tanque, las líneas, descartando cualquier obstrucción. No, aquí no está el problema.
inclusive cambiamos los filtros de combustible, así como los filtros de aire se cambiaron, prendimos, y cuando se trataba de meter al sistema, tienen ahí un VDF, variador de frecuencia, y un CCM, un centro de control de motores. Tiene un sistema controlado, componentes electrónicos, variadores de frecuencia, etcétera. Y ahí usted mete por medio de la sincronización, metemos ahí en sistema los motores. Y cuando se trataba de hacer esta operación, no permitía, se disparaban las protecciones de inmediato. Con ese cuento, revisando, pasamos como unas 3 horas más, ¿sí? Y para resumirles el cuento, al final a uno de los técnicos les dio por subirse en la parte superior del techo, en la parte del variador de frecuencia, y vio que sobre las líneas que salen de los generadores, ¿sí? Había eh, una rata explotada. ¿Sí? Una rata explotada, la rata hizo contacto con dos barras, ¿sí? Y produjo justamente el corto, y estaba haciendo contacto, y eso fue de milagro, que se metió por allá con la linterna y pudo ver la rata ahí explotada, ¿no? Entonces fíjense, situaciones de pronto que alguien de pronto escucha esto y de pronto piensa que es un chiste, ¿no? Pero tener un equipo parado, un equipo de perforación, unas 5 o 6 horas detenida, eso implica un costo realmente bien elevado, ¿no? Un problema bien complicado, pero hasta una ratica que puede llegar a ser un contacto, el problema que nos puede llegar a generar. Pero, ¿cuál es en fin, lo que yo les quiero comentar con eso? Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complicado lo que nos va a generar una falla. Y no hay que descartar ninguna situación posible que puede llegar a ocurrir, ¿no? Después cuando ocurría algo similar a eso, de inmediatamente los técnicos ya sabían que lo primero que había que revisar era si había un pequeño animalito que haya hecho contacto entre las dos barras, ¿no? Entonces, bueno, no descartar ninguna de las preguntas que pueden llegar a surgir, por muy tontas que parezcan, ahí puede conseguir la solución, ¿no? ¿Comentarios, dudas al respecto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, señores? Don Fabio, está muy buena su música, pero póngala en silencio, por favor. Gracias, don Fabio. Entonces, bueno, un comentario ahí que les quería decir, ¿no? Entonces, vamos a ver unos casos bien sencillos, ¿sí? Vamos a ver unos casos bien sencillos de la forma de cómo ocurren las lluvias de ideas en un caso muy particular. Vamos a comenzar con, por ejemplo, lo que es un daño en una máquina, ¿sí? En una máquina. Se tiene un problema de funcionamiento en una máquina. Entonces, ¿por qué se averió la máquina? Es lo principal que debemos hacer la pregunta. Resulta que ya nos dimos cuenta que un fusible determinado se quemó debido a una sobrecarga que se presentó. Oiga, ¿será que ese fusible se quemó porque es de mala calidad? Póngale otro y listo. Vamos a echarle para adelante. Y resulta que vuelve y se le quema. ¿Sí? Ya la segunda vez, de pronto usted hace el planteamiento que tuvo que haber hecho la primera vez, ¿no? Vamos a analizar por qué justamente que se ocurrió la sobrecarga. ¿Por qué se sobrecargó? De pronto los cojinetes no estaban con suficiente lubricación, ¿sí? Y se presentó una condición de sobrecarga, ¡boom! Y se le reflejó con el daño de un fusible, porque no tenía suficiente lubricación. Ahí nos vamos acercando hacia la causa raíz del problema. Resulta que la bomba de lubricación no estaba haciendo circular suficientemente aceite. ¿Y por qué la bomba no estaba haciendo circular suficiente aceite? La bomba se encontraba obstruida con algún tipo de viruta o material disponible. Ahora, ¿por qué se encontraba la viruta de material? Porque la bomba no contaba con el filtro adecuado, simplemente no tenía el filtro instalado. Entonces, fíjense, desde una condición que de pronto pudiese llegar a parecer que no tiene nada que ver, ¿sí? Se me puede llegar a manifestar con la quema de un simple fusil. Entonces, es una forma sencilla de nosotros ir viendo cómo podemos aplicar este tipo de metodología. Desde lo más sencillo, que lo que nosotros podemos estar apreciando, haciéndonos la serie de preguntas
Esta sería básicamente la metodología de los 5 por qué. Recordemos que no tiene que ver nada el 5. Puedo hacer cuantas preguntas yo considere necesarias para poder llegar hacia la causa raíz. De los fusiles quemados hasta donde usted se logró percatar de que no contaba con el filtro, no tenía el filtro adecuado. Así pues, una sociedad en una bomba debido me puede llegar a aportar alguna obstrucción, ¿sí?, de material. Se me ve manifestado con deficiencia en el sistema de lubricación, se me ve manifestado como una sobrecarga en mi sistema y a la final se me traduce como una quema de un fusible. ¿Qué pasa si yo llego y reemplazo el fusible en cuantas veces considere necesario? ¿Sí? ¿No? Lo reemplacé una vez, pasó lo mismo. Oiga, se volvió a quemar el fusible, hermano. Esos fusibles están saliendo malos y resulta que su problema se le puede agrandar en cualquier momento si usted no se percata de esa condición del deficiente que tiene el aceite, ¿sí?, en cuanto al sistema de circulación, hasta el punto donde, por supuesto, llegará a fundir el motor si no se percata de esa condición, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo en cuanto a reemplazo de personal de algún sistema, un tipo de base de datos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema está arrojando una base de datos desactualizada de los puntos de los clientes, por ejemplo. Ahora, ¿por qué el sistema está arrojando datos desactualizados? Y voy a la respuesta. Porque el analista no logró cargar los puntos del mes anterior. ¿Y por qué el analista no logró cargar los puntos del mes anterior? Porque nadie le enseñó a hacerlo. Algo tan sencillo como esto. ¿Por qué nadie le enseñó a hacerlo? Porque nadie conoce el procedimiento y la persona que sí lo conoce renunció, ¿sí? Porque nadie conocía el procedimiento, porque la anterior persona no le explicó a nadie y nunca se documentó. Fíjense, hay cosas bien importantes aquí que podamos mencionar, ¿no? Aparte de lo que es el propio análisis de la falla como tal. Hablamos de lo que es estandarizar y lo que es documentar cada uno de los procesos que ustedes lleven a cabo. Si ustedes con el tiempo siguen sin montar su respectiva documentación, sin alimentar el sistema de gestión, ya el tiempo justamente puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Oiga, se presentó un daño en un componente tal, pero se tuvo un tiempo improductivo de tantas horas porque lastimosamente la persona que manejaba, que conoce bien el sistema, no la contactamos antes y no había nadie que supiera, un ejemplo. Y por eso es lo importante el no depender de una persona en específico. Debe ser una cultura de compartir lo que es la información y documentar en cuanto más sea posible toda la información, ya sea de fallos, así como de las soluciones que pueden llegar a presentarse en los diferentes equipos. ¿Válido? Ahora, vamos a seguir acá con el ejercicio. ¿Por qué nadie conocía el procedimiento? Porque la persona que estaba anteriormente no le explicó a nadie y ella nunca documentó ni hizo nada con respecto al procedimiento, ¿no? Simplemente tenía la información, ella sabía cómo aplicarlo y al momento que decidió renunciar no le importó y eso lo dejó así. Esto suele ocurrir esto es común que suceda en las compañías, ¿no? En las compañías que parezcan de esta, que carezcan, ¿sí?, de lo que es el sentido común de compartir lo que es la información, ¿no? ¿Por qué no se explicó a nadie si se documentó? Porque no se ha estimado la probabilidad de que una persona crítica o no pueda salir de la compañía, su dificultad de reemplazo y la complejidad del proceso. Nunca nadie predijo de que esta persona pudiera de pronto salir y no percataran el impacto en que pudieran tener dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, lo que parecía un problema de software, es decir, que había un dato que me estaba arrojando mal el programa, terminó siendo un problema humano cuyo fondo realmente parece que no tiene nada que ver con relación, ¿sí? Y resulta que el problema más que todo va a raíz de un problema de cultura de la organización, de documentar, de cargar y de compartir lo que es la información. Entonces, la corrección de esta falla, ¿sí?, aflora en el primer porqué, cargar los puntos del mes anterior, como habrá que revisar con el desarrollador del software, ya que nadie sabe cómo hacerlo. Sin embargo, la causa raíz de este problema deja un poco el problema del software, sino va encaminado mucho más sobre lo que es la cultura del personal y la forma de documentar el sistema de gestión. Fíjense
desde dónde podemos partir hasta el impacto o la causa raíz de un problema de pronto que visiblemente parezca no tener nada que ver, ¿no? Un problema, el problema número 3, para de pronto percatar la idea de que estamos comentando, justamente se refiere a un escenario de un robo. Por ejemplo, se evidenció que los costos de compra de neumáticos han aumentado en los últimos 8 meses. ¿Sí? Y nos hacemos una pregunta, ¿por qué ha aumentado el costo por la compra de los neumáticos? Porque los neumáticos duran la mitad del tiempo de lo que duraban antes. ¿Sí? Primera pregunta, ¿por qué duran menos ahora? Porque nunca ingresaron los nuevos neumáticos, se siguen usando los viejos, pero se siguen haciendo compras nuevas. Hay una situación ahí un poco irregular, ¿no? ¿Por qué se siguen usando los viejos neumáticos y se continúan comprando los nuevos? Porque el líder del negocio está vendiendo los nuevos neumáticos que le llegan. Además, está recibiendo dinero de los talleres de mantenimiento por atender con más frecuencia los daños de los neumáticos viejos. ¿Sí? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque no realizamos seguimiento a la duración estimada de la compra ni lo compramos en su duración real. No se percataron del proceso cuando pudieran estar estimando la duración entre los neumáticos, caucho, como le quieran llamar, y teníamos una condición allí realmente que desconocían dentro de la línea completa del sistema de producción. Cuando comenzamos a ver los números, verificamos efectivamente que no coincidían, había unas razones de lógica anormales, lo cual nos permitieron desencadenar o desmascarar. Hay una persona de pronto que estaba con un negocio, ¿sí? Ejemplo bastante particular, en este caso bastaron con solamente 4 preguntas, 4 por qué, para llegar a la causa raíz, aunque la corrección del problema se evidencia en el tercer por qué, ¿sí? Echando o despidiendo al líder del negocio, pues está clara de una situación ilícita o de robo. No obstante, al echar al líder no estamos llegando al final de la causa raíz, puesto que al reemplazar esta persona por otro, mientras no se regule o no se establezca el procedimiento del el sistema de venta-compra, así como tener en cuenta la duración de cada uno de los neumáticos, pues realmente no se está haciendo nada. El problema causa raíz está en documentar y establecer este procedimiento estandarizado, cuánto es el tiempo de duración y tener un control mucho más auditable que nos pueda en cualquier momento que uno verificar lo que es las stock de los mismos y en cuanto a lo que es la comparación precios nuevos y duración en cuanto a lo que se haya vendido, pues vamos a tener una relación mucho más clara, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de los 5 por qué? Como podemos dar cuenta, en primera instancia le permite a usted, entre otras cosas, ¿no? Ir de lo más general, ¿sí? De lo más general, de pronto, al darse cuenta que su falla, que su problema, de pronto estaba en una situación que a simple vista no tiene nada que ver con el problema. De igual manera, se hace un análisis para de pronto llevarlo a cabo en los diferentes equipos, métodos, perdón, en los diferentes equipos, máquinas que se encuentran allí en las estaciones, que nos permitan a nosotros de pronto abrir un poco más la mente en cuanto son la diferente de la ayuda, de la lluvia, de las ideas, aportes que podamos tener ante un evento o una condición de una falla, ¿no? No hay preguntas tontas, ¿sí? No hay planteamientos tontos, realmente todo cuanto a preguntas nos puede ayudar a llegar a la causa raíz, pues bienvenido sea. Permite profundizar rápidamente en la naturaleza de un proceso específico a través de múltiples iteraciones, cuestionamientos, ¿sí? Su uso no puede ser más sencillo, ¿sí? Promueve el trabajo en equipo. Y como les comentaba, la eficiencia de o la calidad o resultado de este tipo de análisis en muchas oportunidades está en función de lo que es la experiencia o el aporte que cada uno quiera al momento del desarrollo de un planteamiento en particular. Ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico de pronto para ir y poner en funcionamiento esta técnica. Ahora, les voy a dar una pregunta. Vamos a hacer unos planteamientos que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, se nos está presentando una fuga en una línea de tubería, ¿sí? Se nos está presentando una fuga en una línea de tubería que transporta por ahí hidrocarburos. Entonces, yo quiero verificar, ¿sí? A través de un análisis
de causa raíz, cuál puede llegar a ser el origen de esa causa. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes me diera, de pronto voy a abrir otro archivo, voy a hacer el planteamiento en un archivo diferente, voy a hacer, bueno, entonces yo quisiera que ustedes quisiera contar con su gran colaboración para que me ayudaran a, tengo un problema, una fuga de una línea de tubería que me transporta por ahí hidrocarburos, ¿sí? Entonces yo quisiera, vamos a llegar al trasfondo del asunto, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio con lluvia de ideas que ustedes me puedan aportar según la experiencia que han tenido hoy en tiempo, ¿no? Entonces, comencemos, los escucho, compañeros. Tengo un problema en una fuga, en, en una fuga de tubería, ¿sí? Y quisiera llegar a la causa raíz. Vamos a verificar todas las condiciones posibles que me pueda estar desencadenando en esa situación. Los escucho, señores. ¡Aló! Ok, perfecto. Entonces, fíjense, de acuerdo a esa fuga que tenemos en la línea de tubería, el compañero Fabio nos dice que él puede presentar una falla o por fuga en la válvula. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Por qué falla una válvula? Y de ahí es donde comienzan a surgir todas las preguntas posibles para llegar a la causa raíz. No sé si otro compañero quisiera aportar una idea, por favor. Bueno, entonces nos dice en primera instancia falla en una válvula, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos indagar de inmediato al darnos cuenta que nos falló la válvula sería el por qué falla la válvula. Y de ahí nos pueden surgir preguntas de pronto como el por qué no estaba el por qué, cuál fue su última inspección, ¿sí? ¿Por qué se dejó que fallara? Y se comienza a indagar aguas abajo, ¿sí? Lo que pasó justamente con esa válvula que nos está dando fuga. En el caso que nos comenta por acá el compañero, de pronto hacía falta instalar una válvula de seguridad, ¿sí? Colocamos, claro, pero en ese caso sería justamente que usted viera una válvula de seguridad, de pronto la falla que pudiera llegar a presentarse sería por sobrepresión, ¿no? Por sobrepresión en algún punto, pero aquí simplemente estamos hablando de una fuga de fluido. No sé si me entiendes la idea, compañero. Entonces, fíjense, y de ahí es donde comienza a salir la serie de cuestionamientos. Falló la válvula. Fíjense lo que me dice el compañero Juan Ramón. No se apretó cuando cuando la fuimos a verificar, nos dimos cuenta que estaba un poco desajustada, es decir, no se apretó el torque adecuado. Y ahí nos surge otra pregunta. ¿Por qué no se apretó con el torque adecuado?
¿sí? Y la otra pregunta de pronto pudiera ser, de pronto no contábamos con las herramientas en sitio para realizar la tarea. O otro cuestionamiento pudiera ser, no se contaba con el personal técnico capacitado para apretar esa válvula. Y de ahí surgen otras preguntas. Ahora, vamos a ponernos en el ejemplo de que no se contaba con herramientas. Por ejemplo, no sé. Exacto, ya te voy a mostrar acá un ejemplo, compañero. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá están viendo mi pantalla donde ya comenzamos a hacer un análisis de la fuga en la línea de tubería, comenzando con el planteamiento que nos dice Fabio, ¿no? ¿Por qué falla la válvula? Perdón, ¿por qué se existe la fuga? Porque falló una válvula. Y sobre ese problema, yo voy a... Y sobre ese... Señor, exactamente, exactamente. Ya te voy a explicar algo con respecto a lo que me estás diciendo, compañero. Entonces, fíjense, yo por ejemplo estoy haciendo mi planteamiento de por qué falla la tubería y en primera instancia el compañero Fabio con su experiencia me dice que ahí se puede presentar una fuga porque esa válvula presentó falla. Entonces, de acuerdo a esa falla que presentó la válvula, van a ir una serie de eventos que no se ajustó, por ahí me dijo el señor Juan Ramón, que no contaban con los herramientas ni materiales para hacer el trabajo y toda referida a ese principal planteamiento de la fuga por la válvula. Pero está el otro caso, justamente como nos dice el compañero, discúlpame, no vi quién habló, me disculpa por allí, pero como nos dice el compañero, puede llegar a presentarse un problema de corrosión en la tubería, ¿sí? Lo cual se desencadena como daño sobre las propiedades del material, daño físico sobre las propiedades del material, y de pronto se me abrió una pequeña grieta y por ahí tengo una fuga de aceite. Ahora, bajo este planteamiento que me hace el compañero, surgirán otra serie de preguntas. Yo me hago, por qué tuvo que llegarse, por qué el problema fue de corrosión? ¿Sí? Y de ahí surgirán preguntas como, por ejemplo, no se ha verificado, no se ha verificado las tomas de, no se ha verificado las tomas de medición del método de protección catódico, ¿sí? Por ejemplo, o no existe método de protección catódico, no existe método de protección catódico. Entonces, ya sé que si no existe un método de protección catódico, no vamos a tener un monitoreo sobre el espesor de la película de tubería, con tal no voy a tener ni idea cuando algún tramo de la tubería va a estar más corroída que otra. Ahora, me hago esta pregunta, ¿por qué no existe un método de protección catódico? Y de ahí surgirán unas anécdotas. De pronto hicieron el requerimiento para un contrato para este método de protección catódico de instalación, pero no fue aprobado por la gerencia, un ejemplo. O de pronto la compañía encargada de hacer esa protección, no sé, vamos a colocar, porque hay problemas con la protección catódico, de pronto la compañía no le pagaron, o de pronto la compañía incumplió con alguna de las cláusulas del contrato. Entonces, fíjense, vamos desde el problema en sí, que ya presenta una fuga sobre la propia línea, ¿sí? Hasta darme cuenta que el problema de pronto no tiene que ver nada operativo, sino un problema gerencial. De pronto, en el caso de lo que dijo Pablo, que no hubo un suministro de herramientas, no hubo un suministro de materiales, y en el caso de lo que nos dijo el último compañero, de problemas de corrosión, ya sea que no existe un método de instalación catódico, porque de pronto la compañía incumplió con alguna cláusula, o de pronto no se aprobaron los recursos no se aprobaron los recursos para que el mismo sea instalado. Pero básicamente esta es la lógica
que yo quiero que ustedes entiendan de esta metodología. Parte de todas las ideas posibles. Fíjense ustedes cómo es la dinámica, ¿no? Usted me dice, profesor, pero no necesariamente tiene que fallar por la válvula. Y yo estoy de acuerdo. Puede fallar por protección catódica o por corrosión. Y ojo, corrosión tanto interna como corrosión externa en la tubería. Son dos mediciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cómo voy yo a percatarme de esa condición? Pues aplicando algún método predictivo que me permita tener un monitoreo de las variables o la condición de la tubería. Surgirán otras preguntas. De pronto presentamos una fuga de tubería por algún saboteo por la zona, y sobre ese saboteo vendrán la zona. ¿Por qué ocurre el saboteo? De pronto la comunidad está exigiendo alguna reparación en la vía. ¿Por qué están exigiendo las reparaciones en la vía? Porque se hizo un compromiso hace tantos años y nadie le dio respuesta. Porque no le dieron respuesta, y ahí sucesivamente van desencadenándose todas las posibles causas, ¿sí? Que originaron que no se llevara a cabo esa situación. ¿Se entiende la idea, compañeros? ¿Entendemos el mensaje? Ahora, vamos a hacer un cuestionamiento similar. Vamos a hacer un cuestionamiento similar. Ahora, ¿por qué puede llegar a presentarse la situación de que tenemos un tanque que está rebosado? Un tanque que nos almacena 500 barriles y está rebosado. Fuga, vamos a ponerle. Entonces, señor, perfecto. Entonces el compañero nos dice, sí, entonces fíjese, exactamente, exactamente, puede ser vamos a colocar tu ejemplo. Falla por, em, falla en la lógica, ¿sí? Entonces, yo pensé que estabas hablando era de la lógica del supervisor, estás hablando de la lógica de control. Ya. Sí, entonces vamos a poner ese ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me agrada que estén captando la idea así. Fíjense, podemos ir desde lo que es una falla en un switch, que tranquilamente puede ocurrir, y sobre ese switch yo hago una serie de preguntas. ¿Por qué falló el switch? De pronto tenía mucho tiempo que no se le hacía una prueba. De pronto se reemplazó uno recientemente, pero la calidad no estamos completamente seguros de cuál es la calidad del switch que se instaló, ¿sí? En el caso de un roedor, ¿por qué puede llegar a presentarse que un roedor llegue y se coma un pequeño cable de conexión? ¿Sí? El planteamiento en ese caso, ¿por qué creen ustedes que pudiera darse esa idea? Que un roedor llegue y se puede comer un cable.
¿Por qué consideran que puede ocurrir eso? Señor, sí, exactamente. Entonces, de ahí puede llegar a surgir pregunta, el roedor se comió el cable porque de pronto el recubrimiento del cable era muy débil, ¿no? ¿Y por qué el recubrimiento era muy débil? Porque no se percató de una situación similar o no se comprobó las características que era adecuada y de ahí se sugieren una serie de preguntas. ¿Y por qué? El pudiera llegar a presentarse, se cotizó un cable con recubrimiento de mayor calidad, pero a nivel gerencial se optó por el más económico. Entonces, vamos desde un problema operacional, ¿sí? Que aparentemente fue por un fallo de un operario, ¿sí? Hasta que de pronto podemos darnos cuenta de que fue por un problema gerencial de presupuesto por no haber comprado el cable de la calidad que se consideraba necesaria, ¿sí? Entonces, justamente esta es la lógica, compañero, de este tipo de metodología. De, fíjense, de dar la mayor cantidad de ideas posible. Alguno de ustedes dijo un switch, otro dijo errores del propio operador, otro dijo ya de un proveedor, ¿sí? De ahí surgen la cantidad de ideas posibles y vamos haciendo un descarte, vamos haciendo descarte. El rendimiento o la eficacia de esta metodología justamente está en la disposición de cada uno de lo que la conforma y de la importancia que le pueden llegar a presentar al caso. No, deje eso así, póngale un empalme y ya, ¿sí? Pero resultamente que si no reemplazamos la cometida completa donde tenemos el problema, los roedores van a seguir viniendo y van a seguir causando el fallo imprevisto o el derrame imprevisto del fluido que yo tengo contenido ahí en un hidrocarburo. Esta es justamente la idea, me agrada realmente que lo que hayan seguido el planteamiento. Ya con esto estamos finalizando entonces la capacitación, el, ya hemos cubierto entonces lo que es el plan que teníamos dentro de la agenda. Gracias, afortunadamente, gracias a Dios, hemos cubierto, ¿sí? el plan completo. Nos quedan 20 minutos si ustedes desean hacer algún aporte, si desean de pronto aclarar cualquier duda, es momento que la podamos hacer, o alguna reflexión, compartir algún comentario o vivencias profesional. Tranquilamente tenemos el tiempo para hacerlo. En caso contrario de que no quieran hacer ningún comentario, ¿sí? Les recuerdo, hoy les monto lo que es la evaluación final, ¿sí? De pronto les coloco un ejercicio así tipo muestra para que ustedes lo desarrollen. 4 o 5 preguntas, disponible por 5 días para que lo puedan diligenciar. Ya la semana próxima estoy pasando lo que son las notas con las personas aprobadas para que les generen lo que es el certificado como tal del curso de inspección visual de maquinarias nivel 2. Entonces, quedo a la espera, dudas, consultas o en caso contrario, si lo desean, hacemos entonces el pase de lo que es la lista como tal, ¿vale? ¿De qué curso me dijiste que era, Fabio? Señor, de válvulas uno. Sí, o sea, enviaste una sola. Realmente no he revisado esas evaluaciones, pero podemos hacer algo. Si ya la enviaste así, envíame por correo. Igual ahí tienes acceso para que veas las preguntas. Copias las preguntas y las desarrollas en un correo aparte y me las copias en un correo y yo te las reviso aparte, ¿vale? A propósito, aquellos que quieran revisar información de los cursos anteriores, si tienen dudas con los cursos anteriores, pues podemos aprovechar el tiempo y ahí les doy información, ¿no? De lo que están aprobados, de lo que... Señor, adelante, compa.
Sí, vamos, bueno, vamos a hacer algo, compañeros. Voy a agradecer entonces quienes de ustedes tienen el problema, ¿sí? Para verificarlos acá en el sistema. Ya va, pere. Uno por uno. Señor, el, bueno, Castañeda, excelente, hermano. Gracias. Bueno, sí, correcto, eran por ahí vi tu chat. Vamos a colocarte la asistencia para que te puedas ir y ya sabes, hoy entonces con la actividad ahí ya el material está disponible en la plataforma, ¿vale? Bueno, hermano, gracias a usted, excelente, compañero, éxito. Bueno, los compañeros que tienen ahí dudas con el problema con el ingreso, si quieren me esperan un momento que pasemos la asistencia a los compañeros que necesitan retirarse y ahorita verificamos, ¿vale? ¿Quién más, señores? El señor Barriga. No, hermano, gracias a usted, compañero, muy amable. Omar Hernández, listo, Omar. Diego Bermúdez. Hasta luego, Diego, gracias, hermano. José Sánchez. José Sánchez. Ya va. Listo, el compañero José Sánchez, listo. Listo, José Sánchez. John Janet Rojas, listo. Ángel, Ángelo Rey, listo. Pfizer, buenos días, hermano. No joda, no puede ser, Pfizer. El, bueno, revisa tu correo que te estoy haciendo la invitación otra vez, en este momento. Listo, ya, compañero. ¿Qué más? No, Juan Ramón, agradecido con ustedes más bien por confiar en nosotros, por estar ahí puntual y por terminar la capacitación de la mejor forma, pero realmente que les sea muy productiva y vamos a estar en comunicación. Ahí tienen mi correo por si alguna vez necesitan una duda, aclarar cualquier, yo con mucho gusto les colaboro, compañero. Claro que sí. Bueno,
Hermano, gracias. Listo, hermano. Ya está listo. Camilo Andrade, listo, Camilo. Ajá. El compañero Wilson Joya, listo. El compañero John Rosso, listo. ¿Cómo está Michael? Saludos, hermano. ¿Qué más? Don Omar Vallejo, listo. Omar Vallejo, listo. José Ramírez, el tocayo, listo, José. Listo, hermano, gracias a ustedes. Freddy Martínez Planta Miraflores. Freddy Martínez Gutiérrez. ¿Quién más? ¿Quién? Edgar Pulido, listo. Edgar Pulido, ¿quién más? Wilson Joya, listo. Don Nelson, qué gusto, hermano. ¿Cómo anda? Nelson Pirabán, listo. Por ahí escuché al compañero Ramírez, pero no escuché el nombre. ¿Cuál es el nombre? Ah, Leiner, ¿qué tal, hermano? Listo. Fabián Alexander, sí. Oiga, usted no había venido nunca al curso, ¿no? ¿Y recibió la clase o no? No, la clase a Classroom, que si lograste ingresar. La clase a Classroom. A la plataforma donde vas a hacer la evaluación. Bueno, espérese ahí conectado porque si no hace la evaluación, está jodido. ¿Listo? Espérese ahí para ahorita hablar con usted a ver qué, para que me envíe sus datos. Que le vaya copiándolo al chat, nombre, estación y el correo Gmail para enviarle la invitación. Don Freddy Gutiérrez. Freddy Gutiérrez, de planta qué, disculpa. Ok, listo, compañero. ¿Qué más? Moisés Cruz, de Vasconia. Víctor Roa. Ah, espere. Víctor Roa me dijo que era de estación qué, disculpe. Monterrey. Ahora sí, el Víctor Roa. Víctor, Víctor Roa.
Víctor Roa, listo. Wilfredo Tolosa, no te tengo acá en el curso, compa. Wilfredo Tolosa, ¿me escuchas? No te tengo acá en el curso. No, no sé, debe ser que usted no decía asistente los días anteriores o no me mandó los datos, pero no los tengo. Espérese ahí conectado, déjeme sacar la lista de los compañeros restantes y ahorita vemos a ver qué hacemos con usted para ayudarlo. ¿Quién más, señores? ¿Quién más? El compañero Pedro, mi amigo Gordillo. Buenos días. Bueno, Pedro Gordillo, revisa tu correo, te la voy a reenviar nuevamente y me confirmas de una. ¿Vale? El Pfizer a Gordillo, ya les reenvié la invitación. Me revisen su correo y me avisan. ¿Quién más, señores? Diego Peralta. Tu nombre, compañero. Diego Fernando Peralta. Diego, que no tengo tu correo Gmail. Tienes que enviarme un correo Gmail para poderte enviar la invitación. Acá en el chat. El nombre, la estación y el correo para enviártela de una vez. Bueno, no, porque la plataforma es compatible nomás con correo Gmail. Bueno, ¿qué más, señores, por asistencia?